Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del rector, el doctor Luis Linares Romero, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros panelistas y expertos en cuestiones internacionales. Tenemos tres visiones diferentes dentro de este foro electrónico. Nos parece que las visiones van a ser muy enriquecedoras para el público. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar, pues quisiera dar un aviso. Que en caso de que internet se corte o hay alguna falla electrónica, etcétera, pues tener paciencia en lo que solucionamos la cuestión. Debo mencionar aquí también que este evento se realiza en conjunto y con la colaboración de dos escuelas de nuestra Universidad Anáhuac Veracruz Campus Jalapa, que son la Escuela de Derecho, la cual yo represento, y la Escuela de Negocios Internacionales, cuyo director es el maestro Omar Torres Fernández, y quien no podrá acompañarnos en esta ocasión, dado que está realizando actividades para iniciar funciones en nuestro nuevo campus en Córdoba. Así que le deseamos lo mejor y pronto tendremos más noticias del nuevo campus Universidad Anáhuac, Córdoba. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, alumnos, maestros, autoridades y público en general, y asimismo hacemos público nuestro agradecimiento a los ponentes expertos de este foro, quienes amablemente han aceptado esta invitación y de quienes estamos seguros aprenderemos más a profundidad sobre el tema que esta mañana nos reúne. A continuación, y con la anuencia de todos ustedes, me permitiré leer un extracto curricular de cada uno de nuestros panelistas. La maestra Alejandra Soto Juárez es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, con especialidad en Comercio y Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac Norte. Tiene maestría, es bilingüe y tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de corporativo, fiduciario, inmobiliario, propiedad industrial, derecho administrativo y financiero. Ha sido profesora de licenciatura y posgrado en estas áreas. Ha laborado en Grupo Terraforma, como gerente jurídico en Grupo Némesis, Grupo Casa Saba y en HSBC Banca Múltiple. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Le damos una cordial bienvenida. El ingeniero Luis Cuevas es ingeniero industrial químico por el Instituto Tecnológico de Veracruz, cuenta con el grado de maestría en Administración de Finanzas por la Universidad Veracruzana y actualmente cursa el doctorado en alta dirección de organizaciones en dicha universidad. Laboró en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, después laboró en la industria privada y también en Nestlé y Omnicafé. Fue delegado federal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Fue también responsable de la oficina de ProMéxico. Actualmente es director general de Comercio Exterior y Desarrollo Industrial en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz y pertenece al Consejo Consultivo de Negocios Internacionales de nuestra Universidad Anáhuac. Ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado en diferentes áreas. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Le damos una bienvenida. Gracias por atender a esta invitación tan amablemente. El doctor Daniel Romero León es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con la especialidad en Administración del Comercio Exterior por la Universidad Veracruzana. Tiene la maestría en Estudios Internacionales con especialidad en Estados Unidos por la Universidad de las Américas, Puebla. Es doctor en Relaciones Internacionales e Integración Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro de su experiencia profesional, ha laborado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, D.C., así como en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. Fungió como jefe de Departamento de Intercambio Académico de la Universidad Veracruzana. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos Sociales en la Universidad Veracruzana. Responsable del programa de estudios sobre América del Norte en esa misma universidad. Y es evaluador nacional CIES para los programas de comercio y negocio internacionales. Es evaluador también mexicano para programa de becas Fulbright García Robles de Conexus. Es experto en internacionalización y profesor de nuestra universidad en grado de licenciatura, maestría y doctorado. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Estamos contentos de que nos acompañe. Muchas gracias. Pues sin más,
Estoy seguro que este seminario será muy interesante. El público puede poner preguntas en el chat, ¿ok? Y las iremos leyendo después de cada ponencia o al final. Cedo la palabra, sin más, a la maestra Alejandra Soto. Por favor, maestra, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días. Gracias a todos por estar conectados el día de hoy a este webinar, en especial a la Escuela de Derecho y a la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Anáhuac por la organización de este foro. Esperamos salir con nuevas ideas, con nuevos conocimientos. Bueno, seguramente será así, porque también es un honor compartir este espacio con el ingeniero Cuevas y con el doctor Romero. Bueno, lo que yo les quiero dar es brevemente una introducción de cómo es que nacieron estos acuerdos, qué diferencias hay entre lo que era el Telecán y lo que es ahora TEMEC, y también hablarles un poco sobre las reglas de origen y los certificados, que bueno, pues es uno de los ejes en los que se basa el comercio internacional, ¿no? Vamos a hacer algo muy rápido. Sé que mis compañeros también les van a dar como un panorama un poco más amplio. Yo solo les voy a dar una pequeña prueba de cómo es que llegamos. ¿Por qué nació el Telecán? Bueno, pues el Telecán nace de una necesidad que se da en América del Norte por tener una mayor competitividad, y es de alguna manera un poco de competencia con Asia, que como sabemos Asia se está convirtiendo o ya es un dragón, es algo enorme. Entonces, se quería darle un impulso a esta región, y por eso Estados Unidos, Canadá y México, entre varias negociaciones, pues acuerdan hacer este tratado, ¿no? No nos vamos a meter al detalle, pero bueno, la historia está en que se firma en 1992, todo queda perfecto. No entra en vigor sino hasta 1994. ¿Por qué hay este lapso? Porque cuando Bill Clinton llega a la Casa Blanca dice, sí, yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo, pero necesito como pulir algunos puntos. Entonces, por eso es que está este espacio entre que se firma y entra en vigor. Entra en vigor el tratado, todos somos felices, las cosas van funcionando, van fluyendo, pero ¿qué pasa? Pues el mismo cambio que va dando el mundo, todas las aportaciones que se están dando, las innovaciones, hacen que este tratado empiece a quedarse un poco rezagado. Cuando el señor Donald Trump gana la candidatura para ser presidente de los Estados Unidos, dice que el Tratado de Libre Comercio ha sido el peor acuerdo que se ha hecho en la vida de los Estados Unidos, por decirlo así, ¿no? Entonces, él está muy reacio con este punto, dice que Estados Unidos necesita salirse porque no le está dando los beneficios que ellos estaban esperando. Entonces, bueno, gana las elecciones y sigue con ese tema, ¿no? Que el tratado no funciona, no nos está beneficiando. Lo que hacen es que se juntan otra vez los especialistas, todo el gobierno, y se hace una renegociación. Ponen puntos muy claros que dicen, estos son lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante, ¿no? ¿Y cuáles son esos puntos? Bueno, pues hay varios que son los que están plasmados justamente en este nuevo tratado, o en esta renegociación, como muchos también le quieren llamar, que es, estos puntos pueden ser, por ejemplo, los que se me vienen ahorita a la mente son la reducción del déficit, la adición de un capítulo sobre la economía digital y la incorporación y fortalecimiento de obligaciones laborales. Saben que este tema laboral también ha traído muchas cosas, sobre todo en el campo del sector automotriz. Otra de las acciones que se están dando novedosas dentro de este tratado, dentro de este TEMEC, es lo que tiene que ver con cuestiones ambientales. Y que bueno, esto, aunque ya se había tratado en unos acuerdos paralelos en Telecán, pues ahora toman más fuerza. Finalmente, las negociaciones entre los países culminan, se llega al acuerdo de cómo se va a llamar, que para las siglas en inglés va a ser el USMCA, que es Estados Unidos, México, Canadá Agreement. En México lo conocemos como TEMEC. Y es así que en noviembre del 2018 los presidentes de Estados Unidos, México y el primer ministro de Canadá pues lo firman en el marco de la cumbre del G20 que en ese momento se estaba llevando a cabo en Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué pasa con este nuevo Telecán que tenemos ahora? Bueno, más bien este TEMEC, ¿no? El Telecán ya lo dejamos atrás. A partir de julio de este año nosotros ya somos TEMEC. Pero ¿qué hay de novedoso? O sea, a pesar de todas las presiones que metió Estados Unidos, de las diferencias que también que tuvieron ellos con Canadá, con nosotros, ¿qué hay? Bueno, hay muchas cosas. Definitivamente esto es una cosa maravillosa.
Lo primero que a mí me llama la atención y que creo que fue un punto de acierto es que ya no es un tratado indefinido, sino que ahora va a tener revisiones periódicas. Se dice que inicialmente va a tener una vigencia de 16 años y cada 6 se va a estar revisando. Yo le veo una finalidad muy buena porque es para acoplarnos a los tiempos y avances, ¿no? Y evitar el caer en una situación como en la que se vivió, ¿no? Que el tratado perdió un poco como su eficacia o su vigencia, su innovación. Y con esto, pues, se va a poder adaptar a las nuevas circunstancias que para ese momento tengamos, ¿no? Los temas que se cambiaron principalmente entre el Telecán y Temec, bueno, pues son el número de capítulos. Antes el capitulado era más reducido, tenía el Telecán 22 capítulos, Temec tiene 34, ambos tienen sus anexos, pero además hay adiciones y modificaciones a los capítulos que constituyen actualmente el Temec, ¿no? Y que implican importantes cambios respecto a lo que teníamos en Telecán, particularmente en temas de contenido regional, de combate a la corrupción, de salarios, de medio ambiente, como les decía, la acuicultura, que ahora también le dieron una nueva forma de avanzar, y sobre todo el comercio electrónico también. Algo también que queda un poco cojo en este tratado, si lo queremos ver de alguna forma, es que antes Telecán nos decía en su artículo 102 cuáles eran los objetivos como tal del tratado y estaban muy detallados. Temec no los menciona como tal, sin embargo, hace referencia en el preámbulo a algunos propósitos que tienen las partes, pero no los dice abiertamente. Eso es algo que se podría ver como que afianzado un poco más. Pero bueno, ¿qué hay en Temec? Lo que les decía, estamos ahí en la diapositiva, que los capítulos que se incorporaron y que no existían en el Telecán. Bueno, pues tenemos primero el de aduanas y facilitación del comercio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es con la finalidad de reducir los costos de las operaciones aduaneras y que se faciliten los intercambios comerciales y el control de la cadena logística. Esto es un gran avance, sobre todo para la parte de comercio exterior, ¿no? Los anexos sectoriales, esto también es algo muy padre, porque son disposiciones ya muy específicas para cada sector. Los que salieron más beneficiados fueron ahora los sectores químicos, los del productos de cosméticos, los fármacos, las tecnologías de la información. Entonces, son reglas muy específicas que van a tener. El comercio digital, esto fue con la finalidad de fortalecer e impulsar el desarrollo del comercio digital mediante un esquema legal que va a fomentar operaciones electrónicas y al mismo tiempo nos va a brindar seguridad a todos los que usamos estos foros, ¿no? Se está promoviendo también un entorno digital y sobre todo ahorita en medio de esta pandemia, todo lo hacemos ya digital para prueba, estamos aquí, ¿no? En la parte laboral, también se promueve la aplicación de derechos laborales fundamentales de los trabajadores migrantes, sobre todo la mano de obra mexicana, que antes pues siempre era ese el atractivo, porque es buena, barata, pues ahora ya no va a ser tan barata, sobre todo para el sector automotriz ya hay nuevas reglas de cómo se deben de remunerar a los trabajadores. En cuanto al medio ambiente, se habla de promover temas de interés en materia ambiental, tales como son el uso sostenible de la diversidad biológica, el combate al tráfico de especies en peligro de extinción, tanto de flora como de fauna, ¿no? Y sobre todo la calidad del aire. Las pymes, este es otro punto importante que nos trae ahora el TEMEC, porque se le está dando más promoción y más oportunidades a estas pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores en general, a los emprendedores mexicanos, para que incrementen sus exportaciones. Y esto también con la participación que puedan tener en las cadenas de valor globales. Se está buscando también una simplificación administrativa, que lo vamos a ver más adelante relacionado con este punto, lo cual pues abre mayores posibilidades para todos los emprendedores. Se habla también mucho de la competitividad. Este fue un punto también medular en el momento de las negociaciones, porque se busca ahora reflejar una reforma en materia de competencia económica, ¿no? Tener mejores prácticas internacionales en materia de competitividad y fortalecer la coordinación y la cooperación entre las autoridades de los países relacionadas con este tema, ¿no? Con lo que es la política de competencia económica. Otro tema importante fue la anticorrupción. Esto ahora también está tomando mucho auge y no solo en México, en todos los países, ¿no? Lamentablemente nuestro país siempre se ha caracterizado a nivel internacional porque dicen, México son muy corruptos, ahí son muy tranzas. Hay que limpiar esa imagen, ¿no?
y creo que eso está en cada uno de nosotros empezar. ¿Qué ve el tratado en esta materia? Bueno, pues lo que quieren hacer es reforzar el compromiso del combate a la corrupción y con esto contribuir a fortalecer y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Se habla también de las buenas prácticas regulatorias. ¿Qué es esto? Bueno, pues es contar con un capítulo que vigile los procesos regulatorios, que fomente la transparencia, la rendición de cuentas al momento de que se elaboren e implementen regulaciones, ¿sí? Hay que apoyar también los enfoques regulatorios compatibles que hay entre las partes, esto para que podamos reducir o eliminar los requisitos regulatorios que decíamos hace rato, o sea, la simplificación administrativa de la que se hablaba hace tiempo. Y finalmente nos hablan también de política macroeconómica. ¿Qué significa esta inserción? Bueno, pues que se van ahora a fortalecer los compromisos internacionales que se han adquirido por cada una de las partes, en este caso los adquiridos por México en materia de manipulación cambiaria, todo lo que tiene que ver con divisas, pero sin poner en riesgo la realización de actividades de regulación o de supervisión que se llevan a cabo por las autoridades tanto fiscales como monetarias de cada uno de los países. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos los capítulos que se están modernizando, ¿no? Porque muchos se mantuvieron, como decimos, obviamente fue una renegociación, digamos que el Telecam fue la base y este tema que es ya la versión nueva y pulida. Por lo tanto, lo que se modernizar fueron las disposiciones y definiciones, digamos como por obvias razones, tuvieron que puntualizarse y perfeccionarse algunos conceptos. Nos habla también del trato nacional y el acceso a mercado, en el cual se actualizaron y se incluyeron nuevas disposiciones comerciales que van a asegurar una mayor transparencia y una certeza en la aplicación de las medidas no arancelarias para evitar restricciones al comercio, para que todo siga fluyendo de buena manera. Lo que ya habíamos dicho en cuanto a agricultura y acuicultura, la acuicultura ahora se metió más, ya que en este tratado se está reconociendo a los peces de la región que sean como originarios, cosa que antes no estaba. También se modernizaron las disciplinas que había en materia de comercio agrícola. Hay avances en estos campos. El capitulado de textiles y prendas de vestir, bueno, sabemos que ese siempre ha sido como una de las excepciones que se han manejado y aquí siguen también con sus reservas. Pero lo que se hizo fue definir disposiciones en materias de reglas de origen y de verificación a fines de que éstas sean más claras, sean más efectivas y se enfoquen a una correcta aplicación de las preferencias arancelarias, ¿no? En cuanto a la materia de energía, lo que se busca aquí, lo que se está haciendo es también reformar el marco jurídico nacional en esta materia para reafirmar la propiedad directa que se tiene, ya saben, como lo dice la Constitución, que somos dueños del petróleo y demás hidrocarburos disponibles, pero también establecer mecanismos por los cuales se pueda brindar certidumbre jurídica a los prestadores de servicios, importadores e inversionistas que participan en el sector energético. Hay que ver también ahora las políticas que están manejando a nivel del gobierno federal en esta materia. Las medidas fitosanitarias que vienen ahí, bueno, aquí se nos habla de mantener el derecho de las autoridades sanitarias para fijar un nivel adecuado de protección y más ahorita, ¿no? En la época de pandemia esto es como de los puntos que se habían contemplado, pero que están más en auge, ¿no? Tiene que ver también con el acceso a productos agropecuarios mexicanos de parte del territorio de Estados Unidos y de Canadá. ¿Se acuerdan que también hubo una temporada donde muchos de nuestros productos Estados Unidos los fue frenando o decía que tenían plaga o cosas así? Bueno, es para evitar nuevamente estos problemas, para salir adelante. Los remedios comerciales, que es simple y sencillamente el establecimiento de disposiciones que sean compatibles con los organismos y más bien con los ordenamientos que nos da la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que saben que es como la autoridad en materia de comercio a nivel internacional. Y bueno, estos remedios comerciales nos van a ayudar para tener una solución de controversia en materia de cuotas de antidoping y cuotas compensatorias. Los obstáculos técnicos al comercio exterior, al comercio. Bueno, ¿qué significa este nuevo planteamiento que hicieron? Bueno, lo que se busca ahora
es promover la transparencia y las buenas prácticas y la cooperación regulatoria en relación con los procesos de elaboración y la aplicación de normas y reglamentos técnicos. También se busca garantizar el cumplimiento de las partes a los compromisos que ya tenían previos con acuerdos de la OMC. Les digo, seguir como por ese camino. En cuanto a la inversión, se habla de actualizar el marco jurídico que hay para las instituciones bancarias, sobre todo, y sus mecanismos de solución de diferencias. En el comercio transfronterizo, nos referimos para lograr un acuerdo con un alto grado de ambición y que esto nos va a permitir incrementar el comercio de servicios entre las partes y favorecer el acceso de los prestadores al mercado mexicano, ¿no? Estas son, digamos, a grandes rasgos los capítulos que se han ingresado. Bueno, tenemos también, mentira, ya se me estaban olvidando, tenemos algo muy importante, que es el capítulo también de telecomunicaciones y el de propiedad intelectual. Incluso en materia de propiedad intelectual, si mal no recuerdan, hace poco se hicieron reformas a la ley, porque ahora lo que se busca es fomentar un sistema que sea más eficaz, más equitativo y que contribuya a un desarrollo económico y bienestar social. Es por eso que se hicieron estas reformas a la ley de propiedad industrial. Hay muchos temas más, pero yo me quiero centrar ahorita un poquito en hablarles en lo que es el capítulo 4 y 5, que se hablan de los procedimientos y las reglas de origen, que como les decía, son como el eje a través del cual pues es como se desarrolla el comercio. Lo que justamente queremos es importar o exportar y con ello tener ganancias, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues hay avances, por supuesto. El TEMEC mantiene conceptos también de los que ya se tenían, que son, digamos, como los conceptos de cajón y que son necesarios en este y en todos los tratados, como son el del costo neto, las mercancías fungibles, el valor de las mercancías, el valor de transacción, las fórmulas para el cálculo de valor de contenido regional, todo eso se mantiene igual, ¿no? Lo que pasa aquí, y que es algo novedoso, si ustedes han trabajado en el área de comercio exterior, seguramente cuando tenían relaciones con Estados Unidos, algo que tenías ya casi tatuado en tu persona era el certificado de origen y cómo llenarlo. En esta ocasión ya no hay certificados de origen. Ajá. Sin embargo, se mantiene el concepto de la certificación de origen. No existe un certificado como tal, un documento, el formato que antes conocíamos, pero se maneja todavía el concepto de la certificación de origen. Esto está en el artículo 5.2. Y ahora vamos a hablar de esta certificación a fin de obtener un trato arancelario preferencial, ¿sí? Esta certificación es una solicitud que se hace igual a las autoridades aduaneras al momento en que nosotros realizamos una importación. Como les decía, no hay un formato preestablecido, pero sí es muy importante cumplir con los requisitos que nos marca el mismo tratado. En su anexo 5A nos precisa cuáles son los requisitos o elementos mínimos con los que se debe de contar la documentación que vamos a presentar a la autoridad para poder pedir este trato arancelario preferencial. En este caso, bueno, la documentación se va a aplicar ya sea para uno o múltiples embarques que no excedan los 12 meses calendario y la vigencia es de 4 años contados a partir de que la certificación de origen sea llenada. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, pues creo que está ahí bien en la siguiente diapositiva, los elementos de certificación, ¿no? Estos son los datos que va a contener nuestro escrito, que incluso puede ser un escrito libre o puede ser incluido en una factura. El primero va a ser la certificación hecha por el productor, exportador o importador. Esta es otra de las novedades, que ahora ya cualquiera de estas 3 personas puede ser el encargado de crear o de emitir esta certificación. Debe de incluirse también los datos del certificador. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, pues su nombre, su cargo, la dirección completa, el teléfono, su correo electrónico. Esto es en caso del certificador. Si estamos hablando del exportador, pues nada más van a ser su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, y lo mismo en el caso del productor, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, y en caso de que sean varios productores, se debe de indicar varios, y ya sea poner la lista de los mismos.
Tenemos también que incluir la descripción y clasificación arancelaria, esto de acuerdo con el sistema armonizado a 6 dígitos, clasificación, y si la certificación va a amparar un solo embarque, y también en caso de que sea esto, cuál es el número de la factura que estaban amparando. Nos vamos a también a incluir cuál es el criterio de origen, que saben si son bienes producidos en la región, esas características conforme al artículo 4.2 de las reglas de origen se deben de incluir. El periodo global, la firma y fecha del certificador con una declaración, esta se las voy a leer aquí tal cual, tengo mi pequeño acordeón, y dice, esto es importante que se incluya, certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser requerido o a poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria que soporte esta certificación. Ojo, esto es muy importante para que lo tengan en consideración. Solo es una declaración. O sea, en ningún momento nos están diciendo ahí que lo estamos diciendo bajo protesta de decir verdad. Así que hay ahí como un huequito que se puede aprovechar en caso de que tengan un error. Por supuesto, quien haga esta declaración pues debe de contar con un poder para hacerlo, no puede ser cualquier persona. ¿Cuáles son las excepciones para esta certificación de origen? Es decir, ¿cuándo no es necesario que nosotros la hagamos? Bueno, pues cuando estamos importando mercancías menores a $1,000 o cuando tal cual la autoridad de la parte la autoridad nos haya dicho que para esa mercancía se exceptúa ese requisito, ¿no? Otros datos relevantes que tenemos dentro de este capítulo de reglas de origen y que a mí me parece que es muy importante es el aumento que se dio a los minimis. Los minimis pasan del 7 al 10%, ¿sí? ¿Pero qué es un minimi? Bueno, van a decir, tal vez les pueda sonar a los que no están muy familiarizados como a una caricatura o algo, pero no. El minimi es un porcentaje mínimo de materiales no originarios que no cumplen con una regla de salto arancelario, por ejemplo, y que ese es como el porcentaje máximo que tienen. Si yo traigo importados unos tenis y esos tenis me cuestan $30, pero resulta ser que las agujetas, esos tenis los traigo de Estados Unidos, pero las agujetas son chinas. Entonces, las agujetas, el costo representa el 40 centavos, entonces quiere decir que sí pueden pasar, ¿no? Porque están dentro de ese porcentaje. Se consideran todavía como de la región. Otra de las cosas importantes que nos dejan este tema de reglas y certificados de origen son la cláusula de acumulación, porque ahora se van a reconocer también como originarios los materiales o procesos de reciclaje. Hay mucho que le dieron ahora de fuerza en este tema de bienes reciclados. Entonces, esa es una de las partes importantes que nos viene a dejar, junto con el de los juegos o surtidos. Esto antes tampoco estaba contemplado y ahora se incorporan como una estrategia, pues de alguna manera mercadológica, porque este concepto antes no existía y entonces ahora los kits, digamos, o los juegos que se traen al mercado nacional, pues ya es más atractivo comprar algo como en paquete que individual. Entonces nos dicen que ahora que el juego o surtido va a ser también originario si el valor de todas las mercancías no originarias que están en ese juego o surtido no excede del 10% del valor del mismo. Y bueno, finalmente, ¿qué esperamos con esta nueva etapa del tema, ¿no? Para darles una pequeña conclusión de mi participación. ¿Qué es lo que los mexicanos podríamos esperar de esta nueva etapa del TEMEC? Bueno, pues hay beneficios como los que ya hemos venido diciendo, que es la simplificación de procesos administrativos, que ese es maravilloso y ojalá aquí se pueda dar. México creo que es de los países que todavía nos falta un poquito más de avance en esto. También esperamos promover el crecimiento del comercio digital, fortalecer la protección de los datos de los consumidores con todo esto del comercio digital, tener un mayor acceso a los servicios financieros, más oportunidades también que tengan las instituciones financieras en los mercados de la región, o sea, globalizarnos un poco más. Adaptar este tratado
a la evolución del sector de las telecomunicaciones, que también en eso nuestros vecinos nos llevan muchas ventajas y tenemos que ponernos, pero sí, al tiro, así, abusados. Hay que optimizar las condiciones en las que se están prestando los servicios, hay que mejorar nuestras infraestructuras. Otra de las cosas que podríamos obtener también es incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio regional. Aprovechar este nuevo espacio que se les está abriendo a las pymes para que puedan crecer y fortalecerse. De igual manera, esperamos, fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores, lo que decíamos, mejores condiciones, mejores sueldos, y en general, pues mejor calidad de vida es lo que va a representar esto para todos los trabajadores de la región. Establecer obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción, eso es importantísimo. Incorporar disposiciones que regulen la actividad de las empresas propiedad del Estado a fin de prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión entre los países que son parte. Otros beneficios que yo también le podría ver en cuanto a los aspectos legales es el mejorar la comunicación que existe actualmente entre las autoridades de los tres países. Y eso va a depender ahorita mucho de las nuevas políticas que el presidente electo hasta ahorita de Estados Unidos, el señor Biden, pueda traer, ¿no? Hay que ver cómo se van a desarrollar estas nuevas relaciones. Hay que consolidar, yo creo también es importante un marco institucional para promover que estas leyes, que los reglamentos y los procedimientos sean publicados y se apliquen a todos los niveles, ¿no? Sea de mayor difusión y todos podamos salir beneficiados. Pues esto es como un pequeño paréntesis que yo hice, espero que les haya gustado y bueno, por supuesto, les cedo la palabra a mis compañeros y cualquier duda o cualquier comentario, pues estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias, querida maestra Alejandra Soto. Me parece que es una excelente introducción y una buena radiografía de lo que es el TEMEC ahora, ¿no? Y diría que alguna conclusión por lo que leo lo que escucho de ustedes, que sí tiene beneficios que antes no existían en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces me parece interesante. Bueno, pues continuamos, le damos la palabra al ingeniero Luis Cuevas. Adelante, ingeniero. Gracias, muy buenos días. Me voy a permitir, bienvenidos y agradecerles su atención. Me voy a permitir hacer una breve reseña de lo que ha sido el impacto primero del Telecán y las expectativas para el TEMEC, para los negocios internacionales de nuestro país. Ya la maestra Soto comentó un poco los antecedentes del Telecán. Recordarles que esto se dio en el marco de la apertura comercial de nuestro país. A ustedes ya no les, a muchos de nuestros miembros de nuestro auditorio no les tocó, pero algunos de la audiencia sí, lo que era el modelo de sustitución de importaciones que imperaba en nuestro país. Era un modelo que estaba basado en una economía cerrada, donde las fronteras del país se cerraban para permitir que industrias de productos y sectores bien identificados pudieran crecer sin competencia y no tuvieran obstáculos para su crecimiento. Fue un modelo que en sus inicios funcionó muy bien, inclusive en la década de los 50 y los 60 pues tuvo mucho éxito. Se hablaba inclusive del milagro mexicano por el crecimiento tan alto que tenía México en su Producto Interno Bruto, similar al que tienen ahora los países del sureste asiático. Pero bueno, a final de cuentas, este modelo, al no haber competencia, pues promovía justamente lo contrario, la incompetencia. Y tarde o temprano colapsó, se dieron ciertas situaciones internacionales y el modelo colapsó estrepitosamente en los 70s y principios de los 80. Y fue justamente en el marco del colapso del modelo de sustitución de importaciones que había en nuestro país que se decidió cambiar la estrategia económica para México hacia un modelo de apertura comercial, un modelo ya
que se dio en ello fue la entrada de México al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que como saben evolucionó años después a lo que actualmente es la Organización Mundial de Comercio, y bueno, que todavía existe el GATT, es un instrumento ahora de la OMC. Y aunque parezca increíble, pues actualmente la OMC hay casi 200 países miembros, pues hasta antes de 1986 México no era miembro del GATT. Esto nos da una idea del grado de cerrazón económica que existía en nuestro país todavía hasta el principio de la década de los 80. Bueno, este fue el primer gran paso, y después se empezaron a dar ya pasos muy acelerados. Uno de ellos fue el inicio de las negociaciones del Telecán, que prácticamente inició por allá de 1990. En 1992 se concluyeron las negociaciones, y como comentaba la maestra Soto, no iniciaron en ese momento. Si podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. No avanzaron no inició en 1992 como estaba previsto que iniciara, sino que hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos. Entró en la administración de William Clinton, decidió pues que el tratado no entraría en vigor tal como había sido acordado, y bueno, después de unas intensas negociaciones se le hicieron algunas adecuaciones un poco más cosméticas que de fondo, que dieron lugar a dos acuerdos paralelos, uno en materia laboral y otro en materia ambiental. Una vez subsanados estos temas, pues finalmente entró en vigor el 1 de enero de 1994, y ese fue el primero de toda una serie de tratados internacionales, tratados de libre comercio que tiene actualmente nuestro país. Actualmente ya se tienen 13 tratados de libre comercio con alrededor de 50 países en el mundo. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Por ejemplo, es un mapa de todos los países con los que tiene México tratados de libre comercio, que desde el Telecán, que lo vemos en amarillo, ahora el TEMEC, hasta el más reciente, que es el Tratado Transpacífico, Tratado Integral Progresista de la Alianza Transpacífica, como se llama, más toda una serie de tratados con algunos países de Latinoamérica, y el tratado tan importante del Telecuem con Europa, más el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio, el tratado con Israel, y con algunos países que inclusive se tienen varios tratados, por ejemplo con Japón, que se tiene un tratado de libre comercio con Japón, pero también es parte ahora del tratado transpacífico, o inclusive con algunos países de Latinoamérica donde el exportador puede gozar de varias alternativas para llevar sus exportaciones, como por ejemplo con Perú o Chile, donde se tiene no solo la ALADI, sino también tratados específicos con Perú y con Chile, solo con esos países, o el Tratado de la Alianza del Pacífico, que es uno que se tiene con Colombia, Perú y Chile, o inclusive en el caso de Perú y Chile también forma parte del Tratado Integral y Progresista de la Alianza Transpacífica. Entonces, la amplitud o diversidad de esquemas de libre comercio con que goza un exportador actualmente hacia gran parte de las economías desarrolladas del mundo, pues bueno, tuvo sus inicios justamente con la apertura comercial de México, y este gran paso que fue el Telecán en 1994, que entró en vigor. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a platicar un poco de cómo ha repercutido estos tratados en el comercio internacional de México. El Telecán específicamente, y en lo general todos los tratados que tiene México. La siguiente, por favor. Esa es una gráfica muy interesante con datos del Banco de México, donde podemos apreciar una relación que se nota claramente entre el crecimiento del comercio internacional de México. Y bueno, si sacamos un promedio, están en color
rojo las importaciones y en color café claro las exportaciones. Como ven, si comparamos en el extremo izquierdo la columna que era de 1993, antes de la entrada en vigor del Telecán, a la columna que está en el lado derecho, vemos pues como hay una diferencia abismal en el comercio. Esto es con los socios, no es a nivel mundial, es con los socios de Norteamérica, esto es con Estados Unidos y Canadá. Vemos cómo al principio había un relativo equilibrio entre importaciones y exportaciones, pero actualmente las exportaciones de México hacia sus socios de Norteamérica, de NAFTA, como se le llamaba, al Telecán y ahora Temec, pues ha sido superavitarias hacia nuestro país. El porcentaje promedio de crecimiento de 1993 a 2019, como pueden ver, es del 7.5%, o sea, un crecimiento constante en este comercio. Lo pueden ver en esta gráfica de color azul, donde se suman ya importaciones y exportaciones, el comercio total, donde, salvo la crisis del 2009, que se tuvo a nivel mundial, pues de ahí en fuera el crecimiento ha sido prácticamente constante. La siguiente, por favor. En esta otra gráfica se puede ver la alta correlación que existe entre el comercio con los países miembros del Telecán, ahora Temec, y el comercio mundial de México. Si pueden observar en la línea verde, en la línea continua verde, es el comercio con los países del Telecán, y en la línea de color morado el comercio total de México. Entonces, pueden apreciar que cuando sube aceleradamente el comercio con el Telecán, también sube aceleradamente el comercio total de México. Cuando hay ligeros desaceleraciones o inclusive, como en el caso del 2009, que llegó a haber una caída en el comercio con el Telecán, también lo hay en el comercio mundial. Esto es, la correlación es altísima entre el comercio mundial, entre el comercio mundial y el comercio con los países del Telecán. Y bueno, es obvio, dado que actualmente y desde hace ya muchos años, alrededor del 80% de las exportaciones de nuestro país tienen como destino Estados Unidos. Y en cuestión de importaciones, aunque no el porcentaje no es tan alto, sí una buena parte de las importaciones provienen de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿qué representa esto ya en ventajas para nuestro país? Igual, esto con datos estadísticos del Banco de México, el Fondo Monetario Internacional y la OMC, podemos ver la correlación de forma gráfica, la correlación que existe entre el comercio total de nuestro país y el Producto Interno Bruto de nuestro país. Esto es la suma de importaciones y exportaciones por el comercio internacional que existe en México con el Producto Interno Bruto. Queda más que claro, más que evidente en esta gráfica que si el comercio internacional de México sube, el Producto Interno Bruto, la riqueza para nuestro país también sube. Y evidentemente al tenerse un mayor Producto Interno Bruto, pues genera también mayores ingresos para las empresas y obviamente en forma encadenada hacia las familias de México. Por eso es tan importante que se siga promoviendo la apertura comercial y el crecimiento de las importaciones y sobre todo las exportaciones en nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿qué ha representado ello para México con relación a los otros países? Por ejemplo, en esta gráfica tenemos cómo México ha pasado de ser solo uno de los proveedores de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1992 vemos cómo pues, México representaba solo el 7.7%
20% de las importaciones de Estados Unidos. Y justamente el año pasado, en el 2019, México ya inclusive rebasó a China como proveedor de materias de Estados Unidos, de mercancías de Estados Unidos, y en el 2019 ya, y actualmente en el 2020, ya ha habido meses inclusive donde ha rebasado México a Canadá como principal proveedor de mercancías de Estados Unidos. Prácticamente desde el año pasado se está disputando México con Canadá ese primer lugar, algunos meses México, algunos otros meses Canadá, pero pues vemos la gran relevancia que ha tomado México como proveedor de mercancías. Y si lo vemos en la línea de color verde que representa el porcentaje de proveeduría de México hacia Estados Unidos, pues el crecimiento ha sido pues consistente, ha tenido un crecimiento a lo mejor no tan acelerado como en la década de los 90, pero sigue creciendo en ese porcentaje de participación. En cambio, Canadá, pues su porcentaje ha ido lentamente disminuyendo. Y bueno, China, que aunque tuvo crecimientos importantes en la década de los 90 y principios del 2000, pues en los últimos años ha disminuido su porcentaje de participación. Ya no digamos de los proveedores tradicionales de Estados Unidos, que eran Japón y Alemania, que bueno, pues se han quedado rezagados hasta un cuarto y quinto lugar. La siguiente, por favor. Esto es, si lo vemos, la gráfica anterior era en mercancías en general, pero por ejemplo, si nos vamos exclusivamente al sector agrícola, donde Veracruz juega un papel importante, pues vemos cómo el crecimiento es todavía más acelerado. Y prácticamente desde el 2014-2015, México se convirtió en el primer proveedor de agroalimentos hacia Estados Unidos, y bueno, ya dejó con mucho a otros proveedores de este tipo de productos, como eran los países de la Unión Europea o el propio Canadá. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pues simplemente recapitulando un poco y a lo mejor tomando un paralelismo con lo que sucedió hace pues ya 25 años, cómo las circunstancias se están volviendo a repetir, no en forma igual, pero sí con grados de similitud. En el 2016 y entrando el 2017, un cambio de gobierno en Estados Unidos, que esto obligó a la entrada o a la modernización, por decirle de una forma, si no es que reconfiguración del Telecam para dar paso al TEMEC, que bueno, se firmó, como saben, todavía en el sexenio anterior de la administración federal, pero bueno, no fue ratificado, tuvo que haber ajustes y finalmente pues entró en vigor ya plenamente en este año. Y bueno, curiosamente, tal como se dio en la década de los 90, pues hay de nuevo un cambio virtualmente, y es pues casi un hecho de que va a haber un cambio de partido político en el gobierno de Estados Unidos, y pues se están dando las mismas circunstancias de un gobierno republicano a un gobierno demócrata, y lo mismo se está dando 25 años, un poco más de 25 años después. Entonces, bueno, sin duda, pues debemos estar muy, muy atentos, no solo a los cambios, sino a las oportunidades que representa para nuestro país y sobre todo para las empresas de nuestro país. La siguiente, por favor. Finalmente, este es un análisis que hizo la Secretaría de Economía Federal sobre el potencial que existe ahora con el TEMEC para las empresas veracruzanas. Es una gráfica,
explicar un poco. Lo que está en color café claro son las importaciones totales que realiza Estados Unidos, y las barras pequeñas en color marrón son las exportaciones que realiza Veracruz hacia allá. Entonces, y bueno, el diferencial es lo que es el potencial de oportunidad de exportación hacia ese país. O sea, todo lo que demanda el gobierno, demanda los consumidores o las empresas de Estados Unidos, y que no está siendo satisfecho por empresas veracruzanas. Entonces, bueno, vemos como hay algunos sectores donde puede haber este importante nicho de oportunidad, como la industria química, que aunque es muy grande, sobre todo en el sur del estado de Veracruz, pues evidentemente hay un grado de mercado para atender muy alto. La industria alimentaria, ya ni se diga, que también sigue creciendo, pues el margen de crecimiento que todavía puede tener hacia Estados Unidos es muy amplio. Las industrias metálicas, que también es muy fuerte para el estado de Veracruz. Evidentemente el petróleo y gas. Y algo que resalta, la fabricación de equipo de transporte, esto es automóviles, donde el estado de Veracruz no ha tenido un desarrollo ni en fabricación de automóviles ni de autopartes, pero bueno, vemos todo el potencial que existe. Cuestión igual en las bebidas y tabaco, donde Veracruz también sí es muy fuerte, y bueno, y otros sectores en los que el área de oportunidad está siendo muy alto, y representa nichos importantes para las empresas veracruzanas que quieran exportar hacia Estados Unidos, y bueno, eventualmente también hacia la siguiente, por favor, creo que esta es la última lámina de mi presentación. Y pues bueno, de mi parte, les agradezco su atención y quedaría atento a las preguntas que se tengan. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. Es la voz de un experto que analiza los datos y las gráficas, ¿no? Así que queda muy bien la charla con los datos y las gráficas, porque es muy obvio la relación, como usted bien menciona, entre el desarrollo, ¿no?, internacional, o el comercio internacional, con el Producto Interno Bruto de los países, en este caso el de México. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues vamos con nuestro siguiente ponente. Le cedemos la palabra al doctor Daniel Romero. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Ruy, por la invitación. También me siento muy congratulado por estar compartiendo este panel con dos expertos, dos colegas, y creo que ellos han subrayado diferentes aspectos importantes de la relación comercial que se ha gestado a través del TECMEC y obviamente del Telecán. Yo retomaré algunos puntos e intentaré aportar a la discusión otros datos que pueden ser también de interés para todos los presentes. Siguiente, por favor. Como ya comentaban mis colegas, bueno, el Telecán es básicamente el documento que precede a lo que hoy tenemos como TEMEC, y como ya se ha reiterado aquí, bueno, potencializó brutalmente el comercio exterior de México y el comercio entre los dos países. Esto es importante porque el principal socio de México en los últimos 200 años ha sido Estados Unidos. Lo que se logra con el Tratado de Libre Comercio en la década de los 90 como parte de esta estrategia de política comercial que avanza México en el contexto de los acuerdos de Washington y este decálogo hacia la globalización, tiene que ver con el formalizar en el esquema legal esta relación que ya era fructífera. Es decir, si nosotros revisamos los datos históricos del comercio internacional de nuestro país, vamos a localizar que en los 200 años de relación que tenemos con los Estados Unidos siempre ha sido nuestro principal socio comercial, y esto tiene que ver mucho con el tema de la vecindad, es decir, esta relación que existió de forma natural. Y bueno, si hablamos de teorías de integración económica, pues hablamos que regularmente son los socios naturales en su vecindad los que primero buscan asociarse. Entonces, este fue como un paso natural, potencializado obviamente por una tendencia
que viene desde los 80s, con el consenso de Washington, como ya mencionábamos, con esta idea del tren globalizador y con la entrada de toda una estrategia de política comercial que se gesta entre los 80s y 90s para potencializar a México en el exterior. Entonces, y bueno, ya mencionaban también mis colegas acerca del por qué llega el TEMEC. Finalmente el TEMEC llega en un momento quizá no idóneo, porque nos preguntábamos muchos, bueno, ¿por qué no pudimos hacer un proceso de modernización o actualización del Tratado de Libre Comercio en la presidencia de Obama, quizá? ¿Por qué tuvo que ser en el momento que llega el presidente Trump, al que tenía ya un historial durante la campaña, de señalar a México como el más aprovechado quizá del Tratado de Libre Comercio y quizá plantear un contexto de proceso de negociación en las peores condiciones? Bueno, pues sin embargo, es con él y con su administración con quien se lleva a cabo. Se había discutido ya mucho sobre la necesidad de formular una actualización de este tratado y hubo momentos a partir del 15 y del 20 aniversario del tratado que se gestaban por la necesidad imperante de actualizarlo y modernizarlo, pero por diferentes circunstancias no hubo los acuerdos políticos ni en Estados Unidos ni en México para empujar a cambiar el status quo de lo que es NAFTA. Siguiente, por favor. La entrada en vigor, bueno, creo que eso es muy enfático. Se potencializó en los tres países el comercio exterior, la relación entre los tres países aumentó a un grado que los socios comerciales son los más importantes de Estados Unidos y viceversa. El comercio regional se triplicó. Obviamente la inversión transfronteriza fue sustantiva y esto, si leemos la teoría económica, nos dice que el tratado tiende a potencializar específicamente esta relación, es decir, a disminuir los obstáculos arancelarios y tributarios que existen entre los países, va a favorecer a que haya mayor comercio. Eso es un proceso de profundización y que en el grado de integración económica que se prestó en América del Norte, pues obviamente potencializó a la región y a un mercado de más de 400 millones de habitantes. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el mapa de la integración económica en América del Norte. Tenemos 4 grandes rutas, 2 marítimas, 2 terrestres. Esto ya se percibía desde antes de entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero es aquí donde se potencializa. ¿Sí? La integración económica de América del Norte, y aquí hay una singularidad porque obviamente estamos hablando de 2 economías desarrolladas y un país que en aquel momento estaba avanzando a pasos agigantados para poder potencializarse como un país en desarrollo, ¿sí? Ya tiene mercados de una u otra forma conectados, ¿no? Entonces yo creo que es muy obvio en el caso de nuestro país identificar cómo el norte o la región norte de México tiene un interés natural, histórico, con el sur de los Estados Unidos. Es decir, esta interconexión que existe entre Nuevo León, Tamaulipas, con Texas, por ejemplo, no nació con el Tratado de Libre Comercio, sino es una relación histórica de más de 150 años. Es decir, ¿por qué? Porque hay patrones de comercio, hábitos de consumo que son todavía, que al día de hoy se han seguido potencializando. Es más fácil que una persona que vive en Nuevo León, en Monterrey, tenga mayor conocimiento de lo que ocurre en Texas de lo que ocurre en el centro del país. ¿Por qué? Porque además, bueno, si hablamos ya de la dinámica de poblacional, demográfica de la Nueva España y del México independiente en el siglo XIX, pues encontraríamos que siempre fue como la región alejada, ¿no? El centro trabajó muy de cerca con el Bajío, con la zona sur-sureste quizá por el tema de los recursos naturales, y el norte se veía como muy lejano, ¿no? Desafortunadamente en la práctica, y así lo considero, y yo me uno a esta consideración, el Tratado de Libre Comercio fue en la práctica un doble tratado de libre comercio. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, que si vemos los datos y revisamos esta interacción, pues hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá muy potente, muy fuerte, que genera
denominadores comunes, y por otro lado está México y Estados Unidos. Si observamos este comportamiento que se ha llevado a cabo a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, entendemos por qué la negociación de Donald Trump fue dividida. Donald Trump lideró una negociación separada. Ustedes recordarán que cuando estableció las condiciones de negociación, por un lado negociaba con México y por otro lado con Canadá. Es más, primero llegó a un acuerdo con México y después insistió en el caso canadiense, que tuvo que reaccionar para poder sumarse formalmente. Es decir, ¿por qué? Porque los condicionantes, al ser Estados Unidos el centro y los dos satélites son Canadá y México, pero estos no tienen una interacción fuerte entre ambas, pues obviamente es Estados Unidos quien modela la relación y la dinámica económica y comercial de toda América del Norte. Es decir, si bien se ha incrementado el comercio entre México y Canadá, y por ejemplo podemos encontrar en la zona del Bajío ya inversiones de Bombardier, por ejemplo, ya se está hablando de una importante inversión en la industria aeronáutica aquí en México por parte de empresas canadienses, aún en el contexto de toda la región, pues sigue siendo mínima. ¿Por qué? Porque obviamente Estados Unidos concentra tanto los esfuerzos hacia la exportación como el mercado de importación. Siguiente, por favor. Bueno, esta negociación también tuvo tintes políticos hacia adentro de los Estados Unidos. Recordemos que el discurso de Donald Trump para poder llegar a la Casa Blanca y hablar en aquel momento de la necesidad de formular una negociación, pues tuvo que tener el apoyo del Senado y del Congreso de los Estados Unidos, y tuvo que haber elementos importantes para poder generar una negociación positiva hacia adentro del Congreso y que este fuera aprobado, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que en Estados Unidos se estuvieron cimentando para buscar esta aprobación? Bueno, pues la pérdida de empleos, es decir, hay un ala, sobre todo del sector trabajador obrero en los Estados Unidos, que insiste desde su momento que el Tratado de Libre Comercio generó una pérdida de empleo sustantiva, que hubo un estancamiento salarial en los Estados Unidos y que las empresas trasladaron producción a México por sus costos bajos. Recordemos que también hubo un problema muy fuerte con los Teamsters para la entrada de transportistas mexicanos al territorio estadounidense. Eso también generó que muchos de los sindicatos del sector obrero, que regularmente están mucho más identificados con el Partido Demócrata, pues no estuviera muy de acuerdo con toda la política comercial hasta ese momento. Entonces, Trump jugó un poco con eso para poder fomentar y avanzar los nuevos acuerdos del Tratado de Libre Comercio que hoy conocemos como TEMEC. Entonces, yo creo que eso fue parte de los aspectos de negociación. Los demócratas con la cachucha obrera, pues obviamente apoyaron a Trump para que finalmente el acuerdo fuera exitoso y fuera aprobado. Siguiente, por favor. Pero hay algo más. Además de la necesidad de plantear un tratado de libre comercio y de la continuidad, porque obviamente era indiscutible que tener un tratado era mejor a no tenerlo, había un factor detrás que empujó también la forma en cómo quedó diseñado y formulado el TEMEC, y esta es el factor China. Recordemos que ya había habido algunas diferencias con la administración Obama, particularmente con Hillary Clinton, en China, pero también tuvimos la necesidad de identificar cómo, en el caso de Estados Unidos, esta dinámica de mayor presencia china en todo el mundo a partir de su entrada en la OMC, pues obviamente afectó muchos intereses estadounidenses. El TEMEC finalmente genera, digamos, una
un escudo protector de la economía estadounidense, o busca generarlo, en el entendido de que China va cada vez ampliando más permeando cada vez más su presencia en el mundo a través del comercio. No vayamos muy lejos. Hoy en día sigue existiendo un conflicto con muchas de las empresas estadounidenses que existen en China. Google está prohibido, por ejemplo, en China. Hay un problema grave con Huawei, por ejemplo, ¿no? Tanto en Canadá como en Estados Unidos. En fin, ha habido diferentes disputas comerciales. El acero es otro tema, pero lo que se identificó, y aquí menciono a un economista conmutado de la Universidad de California, Gordon Hanson, quien menciona: China está en la parte superior de la lista en términos de impacto en el empleo. Es decir, si bien los discursos de los sindicatos, del sector trabajador, del sector obrero en los Estados Unidos apuntaban hacia el Telecán como la principal causa de afectación o de los efectos negativos, China, en su entrada a partir de 2000, generó también impactos negativos para el comportamiento del empleo en los Estados Unidos. La tecnología, y esto es algo que estamos viendo y que seguiremos viendo, los procesos de robotización y de automatización que se está ampliando cada vez más en diferentes sectores, pues obviamente reduce la necesidad de mano de obra. Por lo tanto, el Telecán no era necesariamente el argumento más importante para decir que se están perdiendo empleos o que la economía de los Estados Unidos está siendo afectada, sino ya había otro esquema, y el tema de China era cada vez más complejo y mucho más evidente, ¿no? Por el contrario, el Telecán, en el caso de la región de América del Norte, pues ayudó a competir contra China. ¿Cómo ayudó? Bueno, pues en desarrollo de cadenas de suministro, la reducción de costos, aumenta la productividad. Es decir, el Telecán finalmente ha sido digamos, esquema fuerte, ¿no?, al cual la economía de Estados Unidos se ha apoyado para su lucha o su guerra comercial en contra de China. Es decir, este espacio que genera Canadá y México de la mano de los Estados Unidos es lo que le da la fortaleza a la economía estadounidense en el mercado internacional para competir con China. Y recordemos que en el caso mexicano también sufrimos la entrada de China en la OMC. Muchas de las maquiladoras que se encontraban en la franja fronteriza de nuestro país emigraron hacia China, obviamente por la competitividad que se buscaba alcanzar con los menores costos de mano de obra. Entonces, China es ese factor externo que también motivó que el TEMEC tuviera características diferentes a lo que ya había sido el Telecán, particularmente aumentando los porcentajes de origen regional. Siguiente, por favor. Entonces, pues China es este factor importante, y de alguna otra forma México se queda en medio, ¿no? Y hay una contribución muy particular en el artículo 32 del tratado que menciona, ¿no?, el desaliento que puede tener cualquiera de los tres miembros, Canadá, Estados Unidos o México, de generar algún tratado de libre comercio con un tercer país que no permita la competencia abierta o los derechos de propiedad. Este artículo, si bien no es una obligación, sí es un incentivo a no fomentar una relación muy particular con China. Creo que en ese sentido, si bien en el caso mexicano nunca se ha planteado formalmente la generación de tratado de libre comercio, como ha ocurrido en otros países de América Latina, Chile, por ejemplo, ya tiene su tratado de libre comercio con China. En el caso mexicano, a pesar de, obviamente, que tenemos una relación ya muy activa y comercial con China, no se ha planteado, pero el tratado lo que busca es cerrar el mercado y que los beneficios del mercado regional de América del Norte sean solo para Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, en ese sentido, China se mantiene, digamos, a la expectativa de lo que México pudiera hacer, pero la percepción es que México seguirá muy de la mano porque tiene mucho más intereses hoy con Estados Unidos o alineados con Estados Unidos que los que pueda llegar a tener con China, ¿sí? Siguiente, por favor.
Bueno, ¿cuál es la experiencia que ha tenido México en el Tratado de Libre Comercio? Yo creo que ya lo comentaban mis colegas anteriormente. Yo creo que en 1993 el Tratado de Libre Comercio se vende como, digamos, como una promesa muy elevada, es decir, se hablaba de ser la palanca de crecimiento, una palanca de desarrollo para la economía mexicana, y si bien en la teoría el Tratado de Libre Comercio podría potencializar eso, recordemos que es un tratado que establece en una primera instancia una desregulación arancelaria, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que también las expectativas eran tan amplias que si estas no se acompañaban de otros elementos, pues obviamente iba a poder haber un rezago, ¿sí? Es indudable que el Telecán impulsó el crecimiento de la inversión extranjera, la fabricación de alta tecnología, el aumento de los salarios, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente en todos los ámbitos o en todos los sectores o en todas las regiones de nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que las propias luchas de México, sus luchas internas, no de hoy, sino también luchas históricas, desigualdades y rezagos históricos entre las regiones, ¿sí? Pues generaron que obviamente el potencial que podría tener el Tratado de Libre Comercio como una herramienta más del crecimiento económico, pues no se consiguiera. Entonces, ¿cuáles son las características que arroja México durante este periodo que van a la par de lo que pueda estar haciendo el Telecán? Pues mercados crediticios poco desarrollados, un sector informal muy grande, de baja productividad y una regulación disfuncional. Digamos, son elementos que desafortunadamente no pudieron desaparecer o ser corregidos a lo largo de la implementación del propio tratado. Entonces, por eso vimos resultados dispares, ¿sí? No es lo mismo el resultado que obtuvo Nuevo León con la llegada del NAFTA que lo que pudo haber obtenido Chiapas, por ejemplo, ¿sí? Pero no necesariamente porque fuera causado por el tratado, sino porque los rezagos o las disparidades regionales ya existentes potencializaron a uno u otro región. Siguiente, por favor. Entonces, el Telecán debe entenderse desde el punto de vista de economía política como este punto culminante de las reformas económicas y políticas adoptadas por México en la segunda mitad de los 80, particularmente después de la crisis del 76 y con la llegada del consenso de Washington, como esta idea de abrir la economía. Ahora entramos en un proceso de apertura y liberalismo económico. Recordemos que hasta los 80 había el Estado mexicano era dueño de más de 1000 empresas, ¿no? Tenía equipos de fútbol, restaurantes, obviamente Pemex, Telmex, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Entonces, en este proceso del downsizing gubernamental, ¿no? Alineado con las políticas de apertura comercial y globalización, bueno, pues el Telecán conseguido en el 94 era como que el punto más importante. Y si recordemos, bueno, en un periodo muy corto de tiempo, esta política comercial de México nos llevó a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea y con muchos otros países para potencializar la apertura comercial. Siguiente, por favor. Entonces, la llegada del TEMEC y bueno, ya lo han comentado mis compañeros anteriormente. Obviamente yo enfatizo el tema de la industria automotriz. La industria automotriz quizá es la que tiene mayor presencia en la región de América del Norte. Es el sector que está aportando más. Identificamos también como el principal sector exportador al sector automotriz. Y en este pacto se acuerdan cambios para endurecer precisamente las reglas de origen con un motivo muy particular que es la posibilidad de que terceros aprovechen esta oportunidad. Y yo creo que es ahí donde se busca que este escudo que ya se había generado hacia el resto del mundo, bueno, pues se fomente más, se consolide y que le permita a la región favorecer el comercio, ¿no? Y además, bueno, se estipula, y esta es una concesión que se le da a los demócratas y al sector obrero en el momento que se está diseñando el Tratado de Libre Comercio, que es poner ya hasta un acento en los temas de pagas salariales en el sector, ¿no? Y recordemos que eso también fue sumamente discutido en México sobre el cómo se iba a monitorear o no que las empresas pudieran cumplir con los compromisos de carácter nominal.
El profesor Alden, que también es otro connotado economista, menciona, si este nuevo híbrido de nacionalismo trumpiano y progresismo demócrata es lo que se necesita ahora para hacer acuerdos comerciales con Estados Unidos, puede que haya muy pocos interesados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que finalmente la forma de negociación de Trump, ¿no? Con este Great America Again y las concesiones o la búsqueda de concesiones específicas para el sector obrero en los Estados Unidos generan estos esquemas híbridos de negociación, pues será muy complicado, ¿no? Y además, si a eso le agregamos la política trumpista de aislacionismo, pues obviamente tenemos una política comercial de los Estados Unidos con las características menos identificables de toda su historia. Eso es algo muy complejo, ¿no? Digo, entendemos que Joe Biden vendrá con otro tinte, con otro esquema. Recordemos que Estados Unidos no solo en temas de política exterior, sino en temas de política internacional se ha ido retirando de los diferentes organismos, de diferente presencia que ha tenido en diferentes esquemas, pero dejó en el tintero pues la salida del TPP, dejó fuera también una posible acuerdo con la Unión Europea, es decir, hubo como que un regreso a un Estados Unidos de principios del siglo XX. Sin embargo, bueno, esto puede cambiar. Esto puede cambiar porque si Joe Biden inicia su trabajo en la Casa Blanca con una política comercial y con una política internacional seguramente diferentes. Desde el punto de vista internacional, pues esperaríamos que hubiera un regreso de la colaboración y la cooperación de Estados Unidos en los diferentes organismos. Ustedes habrán escuchado, ya declaró el regreso al Acuerdo de París, por ejemplo, como un ejemplo, pero se requiere aún más de este trabajo en conjunto. Se cuestionó mucho también que Kamala Harris fue una de las principales opositoras a la firma inicial del TEMEC, pero eso tiene que ver más con los temas de carácter político interno en Estados Unidos que de las propias características del tratado. Sin embargo, creo que el legado de Trump finalmente, para bien o para mal, será el TEMEC, y tal cual está ya vigente en este momento, pero sin duda la agenda social, ambiental que pueda derivar con la administración de Joe Biden y Kamala Harris, pues será importante tomar en cuenta. Ya recordábamos, le mencionaba la maestra Soto, cuando hubo este impasse entre la firma y la entrada en vigor del tratado NAFTA, finalmente entraron otros dos acuerdos paralelos que tenían que ver con los temas ambientales, y esto tiene que ver también con las posibilidades de una agenda mucho más amplia y potente que hasta este momento se ha visto limitada a solo el aspecto económico comercial. Si hablamos de los procesos de integración, el siguiente, por favor, del proceso de integración económico entre México, Canadá y Estados Unidos, tenemos que identificar que la agenda económica es mucho más amplia. Recordemos que a nuestro país llegan 35,000 millones de dólares anuales por vía las remesas, que básicamente son transferencias, donaciones que se realizan de forma unilateral y que consolidan un aspecto en beneficio de mercados locales, ¿no? Yo creo que la consolidación del proceso de integración se ha visto mermado ante las asimetrías regionales en México, es decir, hablamos y seguimos hablando de un México Norte y un México Sur. La falta de políticas industrial y regional en México también ha ocasionado que solo algunas regiones sean quienes participen en la dinámica Telecan. Es más, creo que el sur-sureste no ha sabido potencializar o no ha tenido la oportunidad de poder potencializar, como ya otras regiones se sumaron rápidamente al tren de la globalización. Las ineficientes condiciones que mantienen estas regiones rezagadas requieren de nuevos mecanismos que les permitan consolidar estrategias y proyectos de infraestructura, así como de inversión productiva, en beneficio del crecimiento y desarrollo económico de nuestro país. Es decir, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, es una herramienta inmejorable para el crecimiento económico y para potencializar el comercio internacional y el comercio exterior de México, indudablemente.
Sin embargo, este no será una palanca de desarrollo, y hago una diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿sí?, si no es acompañada de políticas industriales y regionales que le permitan, ¿sí?, cobijar los beneficios. Si no, regresaremos a los resultados que tuvo el NAFTA en sus 25 años de existencia. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero. Creo que se complementan muy bien las tres visiones de los tres ponentes, ¿no? Con el doctor Romero tenemos una visión mucho más global del impacto del TLC o el impacto que puede tener un país tan grande y comercial como China, etcétera. Entonces, muchas gracias a los tres panelistas que nos han acompañado esta mañana tarde. Tenemos muchas preguntas y también mensajes de felicitaciones a los panelistas, de buenas observaciones. Vamos a procurarle las más posibles de las preguntas en el orden en el que las fueron poniendo. Pregunta Arturo Jiménez, de acuerdo con la exposición de la maestra Soto, excelente por cierto, ¿cómo se considera una propuesta de reforzamiento para los puntos cojos que mencionaba, si es que los hubiera? Su micrófono, maestra. No le escuchamos, el micrófono está apagado. Es que no se activaba, por más de que le daba. Más que sea un punto cojo en general, lo que yo les comentaba que faltó a comparación con el Telecán, es que no hay una lista de objetivos. En Telecán sí estaban como muy definidos, incluso estaban muy estructurados, y ahora en Temec lo que nos dice en el preámbulo solamente es así como amor y paz. Yo los quiero a todos, vamos a renegociar el tratado, vamos a seguir trabajando, pero no hay algo como específico. Eso era lo que yo me refería con el punto cojo, digamos, en cuanto a mi exposición. Ok, bueno, pues esperemos que así se haya contestado la pregunta de nuestro asistente. Tenemos otra pregunta de Miriam Cifuentes. Buenas tardes. La pregunta es para la maestra Soto. En los procedimientos de origen del TEMEC se menciona la posibilidad de que la autoridad aduanera del importador realice visitas a las instalaciones para comprobar el origen de los bienes. En el caso de las empresas textiles, por lo que sé, pueden ser visitas sorpresa. ¿Hay alguna forma de protegerse legalmente ante dichas visitas? Pues ya una vez que te cae la visita te va a caer, así no hay como Claro. mucho. Podrás retrasarla a lo mejor unos cuantos días diciendo que el representante legal no está, que no hay quien atienda la visita, pero pues te va a caer. Muy bien, muy claro y puntual, ¿no? La maestra Carmona pregunta, ¿el TEMEC tendrá un impacto igual al que tuvo el TLC en los 90s? No está dirigida la pregunta a algún panelista, cualquiera que quiera contestarla, por favor, adelante. Sí, si me permite, doctor, yo creo que va a ser difícil que tenga un impacto tan grande en el crecimiento de las exportaciones de México hacia Norteamérica como lo tuvo el Telecán, sobre todo por la pues sencilla razón de que pues ya con el Telecán ya México pudo tomar una buena parte del mercado internacional entre los tres países. Entonces, cada vez pues los nichos de oportunidad pues evidentemente se van haciendo más pequeños, que evidentemente todavía sigue habiendo un gran espacio por cubrir, pero no creo que sea tan acelerado. Yo creo que sí va a tener un impacto positivo que muchas empresas van a poder aprovechar, sobre todo en el tema, dada la circunstancia del estrechamiento de las reglas de origen, sin duda va a representar nichos importantes para que se cubran más exportaciones, pero no tan grande como el Telecán. Pero bueno, lo importante es seguir utilizando esas áreas de oportunidad que todavía existen. No es mi punto de vista. Muchas gracias, ingeniero. Francisco Guevara
Un alumno de la Escuela de Derecho pregunta, dice, buenas tardes, ¿qué beneficios puede traer la reconstrucción de una relación bilateral entre Estados Unidos y México en el 2021? ¿Y se puede salvar algunas condiciones de la relación unilateral y actual con el todavía presidente de Estados Unidos? Creo que es para el doctor Daniel Romero. Sí, sí, yo creo que hay una oportunidad muy interesante. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Y que afortunadamente el TEMEC sí brinda esa oportunidad de una relación concreta, con vías de comunicación muy claras. En el resto de la agenda bilateral es donde ha habido el conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente encontramos que la política exterior de los Estados Unidos fue digamos, tomada directamente por el presidente Trump. Y es el interlocutor o el único interlocutor, y eso ha generado muchas dudas, ¿no? Recordemos que ha sido su yerno el interlocutor con México, ¿no? Esto no ha ocurrido, que se ha limitado mucho la capacidad de los canales de comunicación diplomáticos formales, y eso ha generado mucho ruido. Por otro lado, creo que bueno, la llegada de Biden y una visión demócrata diferente, pues recuperará mucho de la agenda global que México sí comparte. Es decir, México participa en las diferentes actividades con Naciones Unidas, y, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo 2030, y que Estados Unidos no. Entonces yo creo que la compenetración de Estados Unidos favorecerá a la consecución de objetivos de la agenda global en la que México sí participa. Creo que ahí podría haber una ventaja por el papel protagónico que siempre ha tenido Estados Unidos dentro de la agenda global. Si se mantiene Trump, y yo creo que a lo mejor esa es una de las situaciones por las cuales el actual gobierno federal no ha emitido una felicitación, pues es esperar a los tiempos que se designe formalmente al presidente electo, porque obviamente está la situación de que si se mantiene Trump en la presidencia por azares del colegio electoral, esto significará que, bueno, que hay que mantener una relación en los mismos términos que la hemos tenido en los últimos 4 años. Gracias, muchas gracias, doctor. Pregunta a nuestro profesor Alaudi Nieto, ¿cómo se modificó el capítulo de solución de controversias en el TEMEC respecto al del Telecán? ¿Y qué efecto consideran puede tener para México en el marco de la crisis económica mundial y de la llamada guerra comercial Estados Unidos-China? ¿Cualquiera que quiera contestar? Maestra. Pues bueno, la primera parte en cuanto a la solución de controversias, lo que ahora se está buscando es que efectivamente sean más prácticos los procedimientos para esta solución, para que las visitas también que sean derivadas sean más eficientes, para que tengamos resultados, lo que decíamos desde un principio, una administración más dinámica, menos burocracia. La segunda parte de la pregunta no la tengo, a ver, no la recuerdo, ¿me la puedo repetir? ¿Y qué efecto consideran puede tener para México en el marco de la guerra económica mundial y de la llamada guerra comercial Estados Unidos-China? ¿Cómo se relaciona el capítulo de solución de controversias, ¿no? Pero también al mismo tiempo con la guerra económica que puede tener China con Estados Unidos? Yo creo que ahí Daniel nos puede ayudar más en la guerra económica. Sí, yo creo que la ventaja del TEMEC es que le va a brindar esta certidumbre al caso mexicano o al empresario mexicano, y hay un desincentivo por parte del TEMEC de que Canadá y México tengan mayor profundización de actividades comerciales con China. Esto es muy complicado porque China es el principal exportador en el mundo de bienes. Sin embargo, bueno, la idea es que sea mucho más clara la relación, mucho más cercana, mucho más legítima la relación que pueda tener México con Estados Unidos, que eso automáticamente desincentive, ¿no? Por eso hablaba yo de este artículo 32 que marca, bueno, que no hay que generar mayor profundización, más del que existe ya con la OMC, en el caso del comercio México-China. Por lo tanto, no se ve realista que en los próximos años nosotros podamos plantear un tratado de libre comercio con China, porque iría en contra de los intereses propios del propio TEMEC. Gracias. Pregunta Eva Moreno.
Excelente ponencia, dice. Mi pregunta es respecto a si bien vemos que hay oportunidades para México en el TEMEC, ¿México está preparado para aprovecharlas, tomando en cuenta la crisis de salud y económica, no solo en México, sino mundial? Cualquiera de nuestros panelistas puede contestar. Si me permiten, yo esto lo respondería haciendo un paralelismo con lo que sucedió a principios de la década de los 90. Cuando se anunció que se iba a firmar el Telecán, mucha gente se espantó, decía, México no está preparado, las empresas mexicanas van a ir a la quiebra, nos van a sustituir por las empresas de Estados Unidos y Canadá, van a cerrar todas las empresas de México, México no es competitivo, prácticamente se iba a acabar el país, o se iba a acabar la industria nacional. Y vimos que no fue así, al contrario, fue uno de los detonadores para el crecimiento, para que México ahora sea el principal país exportador de toda Latinoamérica. O sea, México, de ser un pequeño país exportador, ahora exporta más que todos los demás países de Latinoamérica juntos. O sea, si sumamos las exportaciones, incluido Brasil, Argentina, Chile, no alcanzan ni siquiera una fracción de lo que exporta México. Entonces, yo creo que las empresas mexicanas están preparadas, y muchas se están preparando para pues, afrontar las oportunidades que representa el TEMEC. Evidentemente es diferente que con el Telecán. Con el Telecán pues era la apertura nueva de un nuevo mercado. Con el TEMEC lo que cambian son las reglas de operación, por decir así, pero no es un cambio tan trascendental como lo fue en su momento el Telecán. Entonces, yo creo que si el Telecán se pudo lograr algo que mucha gente lo veía como una amenaza, en un detonante para que las exportaciones mexicanas se lograran, no veo por qué no pueda hacer lo mismo con el TEMEC, aún en las circunstancias que se están dando de la coyuntura por la crisis sanitaria que tenemos. Sería. Muchas gracias. Pregunta Juan Herrera, ¿qué perspectivas ven en el horizonte considerando el contexto del actual gobierno y la crisis sanitaria? Cualquiera puede tomar la palabra. No sé, con quien guste. Son alentadoras, o sea, la verdad es que los mexicanos siempre nos hemos distinguido por ser un pueblo bien luchón, bien chambeador, y esta no va a ser la excepción. Sabemos que hay muchas circunstancias que están ahorita en nuestra contra, pero eso no nos puede dejar caer, al contrario, creo que es un aliciente para que salgamos adelante. Creo que puede ser una buena oportunidad. Siempre hay que buscarle el lado positivo a las crisis, ¿no? Las crisis son una oportunidad, ¿no? Sí, sí. Decía el propio Einstein y muchos otros pensadores y economistas. Tenemos otras preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Estaba yo leyendo también el chat normal. Pregunta Miriam Cifuentes, también para la doctora Soto, si bien la leyenda que se debe incluir en la certificación de origen no indica que sea bajo protesta de decir verdad, el TEMEC menciona la posibilidad de que pudiera haber una revisión de origen mediante visitas domiciliarias incluso. Usted mencionó que hay una pequeña laguna legal en esa leyenda. ¿Esto implica que una empresa puede eximir la obligación de presentar el expediente que fundamente el origen de las mercancías? No, como tal, la pequeña laguna, digamos, es porque no te está diciendo a ti como la persona que está firmando la certificación, que lo estás diciendo bajo protesta de decir verdad, por lo tanto no hay como una responsabilidad penal. Esa es como la parte que te puede salvar. Sin embargo, sí está la responsabilidad de que tienes que cumplir, digamos, como empresa o como exportador o productor, como sea, con la responsabilidad de dar la certificación de origen. Solamente es eso, o sea, no te podrían procesar tal vez por eso, pero sí lo tienes que cumplir. Pregunta Octavio Jiménez, ¿consideran que debería haber objetivos para el TEMEC? ¿Cuáles creen que serían muy benéficos para México? Adelante. Yo creo que siempre es importante que haya metas, que haya objetivos.
que no se deje todo como vayan a hacer las cosas, sino que los gobiernos y las empresas se fijen objetivos. Es importante, no puedo yo hablar por el gobierno federal, pero pues yo esperaría de que tenga metas claras de cómo se podría incrementar el comercio con Estados Unidos, Canadá, cuántas inversiones se podrían atraer. Igual para las empresas que pudieran fijarse estos metas, estos objetivos, aún en estas situaciones de incertidumbre. Si alguien si una empresa o un gobierno o una persona avanza sin objetivos claros, pues no sabe a dónde va. Entonces yo creo que sí es importante tener esos objetivos, pero depende mucho quién los va a aplicar, las empresas, pero sí es importante, como en toda actividad económica y toda actividad humana, pues el fijarse los objetivos. Muchas gracias. Bueno, pues sí queda muy, muy claro que es un tema profundo, que da para mucho más tiempo, para hacer más estudios, lecturas y profundizar más en cómo, a raíz de lo que hemos escuchado de ustedes como expertos, pueden los empresarios hacer uso, ¿no? Y conocer el nuevo TEMEC y en qué cosas ha cambiado para beneficiar y tener una mejor herramienta para el comercio exterior, ¿no? Y aquí, bueno, yo apuntaría además desde mi área que el desarrollo económico, ¿no? No solo el crecimiento, como bien mencionó y fue muy claro el doctor Romero en ese aspecto, pues ayuda también a otras cosas como la gobernanza, ¿no? A tener democracias más fuertes, etcétera. Entonces no es una cuestión menor y claro, no es baladí pensar en que hay que aprovechar mucho ese instrumento internacional para lograr que la derrama económica sea al mayor número de población, ¿no? Y que no se centre solamente en algunos grupos, ¿no? Que es lo que pasa en China, ¿no? Que muchos de los negocios o de los que exportan tienen alguna relación con los miembros del Politburó. Entonces, bueno, aquí también creo que hay que empujar y ser críticos, pero también propositivos, ¿no? Como expertos, ustedes y los que nos escuchan, en saber cómo ocupar esta herramienta de forma pues, lo más legal posible, no eximirse las responsabilidades, ¿no? Y cómo poder hacer que los beneficios económicos de este tipo de tratados pues realmente beneficien a la mayor parte de la población posible. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si tienen alguna conclusión o algo que decir, por favor, les cedo la palabra a ustedes. Pues, si me permiten, a mí me gustaría nada más complementar con lo que mencionaba hace un momento la maestra Soto, cuando referíamos a estamos viviendo un periodo de crisis y de contingencia global y, bueno, ¿cuáles son las perspectivas para México? Creo que la clave está finalmente en muchos de los que hoy nos están acompañando, muchos de los estudiantes que mañana saldrán al mercado laboral. Yo les invitaría a que tengan paciencia, pero también a que generen ideas. Yo creo que hay un proceso de innovación que requiere ser acompañado por estos procesos de ideas frescas y creo que los jóvenes ahí pueden aportar muchísimo. Esta contingencia nos está enseñando que aquellas empresas que tienen la capacidad de asumir el cambio, de transformarse, de revolucionarse, de hacer las cosas diferentes, van a salir adelante. Es decir, desde la señora que ya implementó un teléfono de WhatsApp para que le hagas un pedido y te lo manden en una moto, hasta una gran empresa que ha automatizado sus procesos con el fin de tener producción permanente. Yo creo que ahí es la clave y esa es una de las enseñanzas que más allá del tema de salud nos va a dejar esta contingencia, en donde, bueno, esta capacidad de respuesta y de refundarse, rediseñarse de muchas de las empresas que hoy en día están, digamos, combatiendo a la contingencia y la oportunidad de seguir adelante. Creo que esta es una muy buena enseñanza y todo un, obviamente, esquemas digitales que se han desarrollado. Nosotros mismos como docentes, como profesores, como estudiantes, también estamos en ese proceso de adaptación, pero creo que esto va a ser clave para el futuro y ahí es donde la aportación de los estudiantes, de los chicos de negocios, de derecho, pues tienen que también llevar a los diferentes sectores en donde se desarrollen la innovación y estar conscientes de que, bueno, que hay una necesidad de adaptación permanente. Gracias. ¿Alguien más? Yo
yo nada más comentarte que el TEMEC es importante tomarlo, es importante que las empresas lo utilicen los nuevos cambios que tienen en su favor, pero que no se vea como la panacea, y que las empresas consideren que hay más alternativas que el TEMEC, que el mercado tradicional de Estados Unidos o inclusive Canadá. El comercio internacional ofrece para México muchas otras alternativas. El propio mercado latinoamericano, que es en el que México participa en una parte muy pequeña, a pesar de ser un mercado con toda la afinidad cultural e histórica que hay. El mercado europeo, que aunque se exporta bastante a Europa, sigue siendo amplísimo todavía la parte que no se utiliza. Y ya ni decir de los mercados asiáticos en crecimiento acelerado, o mercados que prácticamente no utiliza México, como es Oceanía, que bueno, ahora con el Tratado Transpacífico se abren importantes oportunidades en Australia, Nueva Zelanda, y ya que ni decir de África, que prácticamente hay convención uno con ese continente. Entonces hay muchas áreas de oportunidad, muchos otros países donde las empresas mexicanas pueden tener grandes nichos de oportunidad. Con muchos de ellos se tienen ya esquemas de desgravación al 100% gracias a los tratados de libre comercio que existen. Entonces, bueno, que se vea el TEMEC como una coyuntura, pero no como la única alternativa. Hay muchas otras que conviene utilizar. Gracias, Celia. Doy muchas gracias a mis compañeros y a la Universidad de Anáhuac por la oportunidad de participar en este foro. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Les diría a los jóvenes, nada más así también como cierre, que como bien decían ahorita mis compañeros, no solo se enfoquen en buscar productos que puedan aportar para el mercado, enfóquense también en sus talentos. O sea, es muy bonito cómo el talento mexicano está llegando a muchas partes, y qué padre sería que todos pudieran trabajar a lo mejor en una representación comercial en algún país extranjero, ¿no? De parte de México. No solo es el vender un producto, una cosita, también está en tus talentos. Eso es a lo que yo los invito también hoy, para que este foro y todos los que desarrollen, pues les den esas herramientas para que puedan complementar su aprendizaje y se puedan lanzar a lo grande. Siempre hay que pensar en todo lo que se puede alcanzar. Exacto, es un mundo ya con muchas oportunidades, ¿no? Y además lo internacional resulta que impacta en lo local y muchas veces no lo vemos o nos quedamos con visiones muy localistas. Y sin embargo, ahí están las puertas abiertas, ¿no? Y hay programas también de gobierno, ¿no? Federales, estatales, etcétera, de ayuda para poderse involucrar en esto, cursos de capacitación, cursos gratis en internet, etcétera. Muchas gracias a los panelistas por haber estado con nosotros. Queda muy claro el nivel de expertise y el estado del arte del tema en este momento. Agradezco profundamente a los que nos acompañaron en este foro. Les pediría a todos los que nos acompañaron que sigan las redes de la Universidad Anáhuac Veracruz para futuros eventos. Vamos a continuar con temas y trabajando de forma multidisciplinaria entre escuelas para poder enriquecer más los temas y no verlos solamente desde un punto de vista. Muchas gracias a todos, y a nombre de la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Jalapa, pues cerramos este seminario. Muchas gracias y buenas tardes a todos.